calibradores y tanto que aprendamos a usarlos correctamente, que es la versatilidad, que es el calibrador, especialmente el vernier. Aquí nos explica que es como una herramienta todo en uno, capaz de medir diferentes geometrías tanto externas, internas y de profundidad. Tenemos también, nos explica el libro la precisión y la lectura. Se pone mucho énfasis en cómo leer las escalas. En el caso del vernier, se explica cómo la coincidencia de las líneas entre la escala principal y la escala del nonio determina la fracción de la medida. También tenemos la evolución tecnológica, que es al incluir los calibradores de carátula y electrodigitales. En el capítulo nos muestra cómo la tecnología ha buscado reducir el error humano o el error de paralaje y también la fatiga del operador al facilitar la lectura de los resultados y aparte que sea más rápido y reducir tiempo y los errores, entre otros. Y también tenemos las aplicaciones específicas con los medidores de profundidad. Se aclara que aunque un calibrador estándar puede medir profundidades, existen otros instrumentos especializados para cuando se requiere una mayor estabilidad o precisión en esa medición particular. Calibradores Vernier. El calibrador Vernier es un instrumento de medición lineal con una escala secundaria llamada nonio o Vernier, que nos permite mucho para las precisiones que una regla común. En el libro nos explica que su construcción, que son las mordazas para exteriores, las orejas para las interiores, o también se le conocen diferentes nombres, esto ya depende tanto del país y el tipo de enseñanza que se tenga allá. Y tenemos la varilla de profundidad. Y él también es el principio matemático del nonio para obtener fracciones de milímetro o de pulgada. Un ejemplo sería medir el exterior de un perno cilíndrico, el diámetro interno de un tubo de PVC o la profundidad de una perforación ciega en una placa de metal. Aquí nos explican las partes del vernier, que es el cursor, que son donde están los nonios. Tenemos las escalas vernier, que estas pueden venir en milímetros o en pulgadas. Tenemos el tornillo de fijación, que esto nos ayuda para poner, sostener y tener que no se nos mueva el nonio. Tenemos las escalas principales, que son donde están los milímetros y pulgadas. La superficie de medición de profundidad, que era para el medir la profundidad, en pocas palabras. Tenemos las superficies de medición interiores que se utilizan más que nada para los círculos que estén como los interiores de un diámetro de un interno, literalmente. Tenemos las superficies de mediciones exteriores, que son las puntas de acá abajo. Tenemos los calibradores de carátula. Estos sustituyen la escala del vernier por un mecanismo de piñón y cremallera, conectando una aguja en una carátula circular. En el libro nos describe cómo están diseñados. Este diseño agiliza la lectura ya que la aguja indica directamente las milésimas o centésimas, reduciendo el error de paralaje y también la fatiga visual del operador. Un ejemplo sería en una línea de producción donde se requiere verificar rápidamente si el grosor de varias piezas se mantienen dentro de la tolerancia específica. Esto también nos facilita la lectura visual rápida de la aguja y reduciendo tiempo. ¿Cómo se usa? Se fija a un soporte y esto se desplaza la punta del contacto sobre la pieza a medir, que sería algo con donde se ve esta carátula circular, que es donde se tiene que fijar a la pieza. Se establece un punto de referencia, generalmente siempre es a cero, y se observa las variaciones que indica la aguja o el display digital. Hay dos, que es tanto el manual, que es lo que tienes que tú maniobrar, y el digital, que el digital ya te lo da solo el valor. Tenemos los calibradores electrodigitales. Son la versión más moderna. Esta es más que nada utiliza un sensor de posición, normalmente capacitivo, para mostrar la medición en una pantalla de cristal líquido LCD. En el libro nos resalta las funciones como el cero absoluto, el cambio instantáneo entre milímetros y pulgadas
y la capacidad de conectar el instrumento a una computadora para poder registrar los datos estadísticos obtenidos. Estos más que nada serían como un ejemplo, sería medir las piezas de precisión donde se requiere evitar cualquier tipo de error de paralaje o de error de usuario. También los errores de interpretación de escala y enviar automáticamente los resultados a un sistema de control de calidad, SPC. SPC. Aquí ya nos dan como los valores más rápidos sin tener que convertir los valores, el fijar el nonio, si está, cuál de las líneas están correctamente con la escala. Aquí ya sería más rápido. Tenemos los medidores de profundidad. Aunque los calibradores estándar tienen una varilla para esto, existen otros instrumentos dedicados exclusivamente a esta función, ya que como el principio que dije, que ahora el vernier sí puede usarse tiene tanto la profundidad, interiores y exteriores, pero hay otros instrumentos que tienen como esta función más exclusiva para tener valores más precisos. En el libro nos explica que poseen una base de apoyo más ancha y plana, y esto que garantiza que el instrumento esté perfectamente perpendicular a la superficie de referencia, proporcionando mayor estabilidad que la varilla de un vernier común. Un ejemplo sería medir con alta precisión la profundidad de una ranura en el bloque de un motor, o el fondo de una cavidad donde el calibrador normal no tendría un apoyo base. Como muestran en la imagen, tienen una base en la cual sería como ya el apoyo estable de los medidores de profundidad, ya que el vernier eh, no tiene como un soporte o el apoyo estable para poder tener el valor real. Los tipos de vernier, estos se dividen por lo siguiente, que sería el vernier clásico, que sería el manual, es el modelo más tradicional y más básico con escalas grabadas. Este requiere que el usuario identifique la línea del nonio que coincide con la escala principal para obtener la medida del objeto. Tenemos ahora el vernier digital, que es la versión más moderna y más fácil de usar, ya que esta no muestra la medición directamente en una pastilla de cristal líquido LCD, eliminando los errores de interpretación humana. Tenemos ahora los vernier, los de carátula, que es el reloj, también reconocido y llamado así. Sustituye el nonio por un indicador circular de aguja que facilita la lectura de las fracciones del milímetro o pulgada mediante una esfera gradada. Tenemos también por su aplicación y diseño físico. El vernier universal es el más común, diseñado más que nada para realizar mediones exteriores e interiores y profundidad en un solo instrumento. El vernier de profundidad, que es el carezque de mordaza para exteriores, tiene una base plana y una varilla de larga diseñada específicamente para medir pozos o cavidades profundas. Vernier con puntas estrechas son en las que tienen mordazas que terminan en puntas muy finas, ideales para acceder a espacios muy pequeños o medir ranuras de un vernier estándar, la cual no entrarían. El vernier de altura, que es el que se debe utilizar sobre una mesa de granito o superficie plana para marcar o medir la altura de piezas con gran precisión. Tenemos el pie para engranajes, que es el doble, cuenta con dos escalas para medir sutilmente el espesor del diente y la altura de la cabeza del engranaje. El vernier de carburo, que son sus puntas están reforzadas con carburo, como su nombre dice, para resistir la abrasión al medir materiales rugosos o abriosos, como una pieza de función o de lija. Tenemos también por variantes de ajuste y tipo, que es el tipo M y CM. El tipo M suele como un cursor con ajuste fijo y es más común usado en los talleres. El tipo CM está diseñado para objetos de mayor tamaño y pueden tener mordazas redondeadas para interiores. Y el vernier de botón, que es en lugar de un tornillo de fijación, utiliza un sistema de resorte que bloquea el cursor automáticamente al soltarlo. Eh, mi- también en el libro viene que
Al momento de utilizar los instrumentos, se nos recomienda más que nada tanto a reusar el vernier, el cuidado y también la calibración ante todo. Tanto si el vernier no está defectuoso, no tiene el soporte de fijación, si está literalmente calibrado con los bloques patrón. Y también nos dan las recomendaciones sobre que, que al momento de maniobrarlo, usar guantes, el tener como, más bien evitar los errores de paralaje y de usuario. Y el más importante, que es el reconocer si están milímetros o en fracciones de pulgada o en fracciones de milímetros. Y eso sería todo de este capítulo. Los dejo con mi compañera Maffer.